2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Según UNICEF, en América Latina se hablan 420 lenguas que cumplen un rol fundamental en la comunicación y la consolidación de la paz. Sin embargo, hay muchas de estas lenguas que están en peligro de extinción. Hoy, en Paca Data. Las lenguas originarias fueron reivindicadas en el Congreso de la Lengua que se realizó a principios de este año en la provincia de Córdoba. Las hablan alrededor de unas 25 millones de personas en toda América Latina. Pero, ¿cómo se aprende o cómo se enseña una lengua originaria? Antes, la microdata. Un puma que había cruzado nadando el río Paraná desde el Paraguay fue capturado en el patio de una casa en la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes. El animal, que pesa 32 kilos y no tiene problemas de salud, fue liberado en una reserva natural de los esteros de Liberá. El gobierno de Francia anunció que intentará reconstruir la Catedral de Notre Dame después del enorme incendio que sufrió. Una de las colaboraciones vendrá a través de un videojuego que retrata cada uno de sus rincones. Una de las artistas que trabajó en la creación del juego afirmó que pasó 2 años estudiando cada lugar de Notre Dame y sus conocimientos podrán servir para recuperar muchas de las partes incendiadas. La ciudad de Mar del Plata prohibió el uso de sorbetes, platos, vasos y cualquier utensilio plástico en todas sus playas. La misma medida se había tomado en Ushuaia y en Pinamar. Los sorbetes son el cuarto desecho plástico más común en las costas y océanos, y pueden tardar entre 150 y 1000 años en descomponerse. El aymara es una de las lenguas originarias más usadas en Argentina, junto al quechua, el guaraní y el mapuche. Son lenguas que generan conocimiento y comprensión del mundo. Por eso, en algunas escuelas enseñan estos idiomas. Este es el caso del aymara en Bolivia. Mi primera lengua es aymara. El aymara nos sirve para hablar con diferentes personas. En el idioma aymara no se dice ka, se dice ka. Y gracias por enseñarme el aymara. Ella es mi profesora Celia y estamos en nuestro curso que es el Poderoso Sexto A. A mí me ha parecido muy interesante una profesora que venga de Pollera y que nos puede enseñar aymara. Todos emocionados por pasar aymara. En todos estos años hemos hecho muchas cosas. Hemos aprendido a hablar aymara, hemos aprendido a aprender los verbos. Bueno, no es lo mismo ka que ka, porque en el idioma aymara no se dice ka, se dice ka. Ka. No. Ka. No. A ver, desde aquí. Ka. En el idioma aymara no existe ni la E ni la O para la escritura. Por ejemplo, aquí se escribe ujuña, pero se pronuncia ojoña. A mí me gusta mezclar el español con las palabras del español con las palabras del aymara. Por ejemplo, ojoña, ahorita que están haciendo bulla, decir eso, dejen de joñar. ¿Y qué significa? Dejen de hacer bulla. Trabajar con los niños para mí ha sido pues muy lindo. Esa experiencia, lo que yo tengo, lo que yo sé, transmitir a ellos es muy lindo. Compartir con ellos es bastante agradable porque ellos se apropian rápido, aprenden rápido lo que enseñamos, ¿no? Como de ustedes es castellano, de la misma manera, mi primera lengua es aymara. El aymara nos sirve para hablar con diferentes personas que saben otros idiomas. Hemos aprendido muchas charlas y hemos hecho como una obra de teatro que teníamos que hacer entre diálogos y disfrazarnos para hacer mejor el personaje. Aski arumakipana. Aski arumakipana koyiri. Aski arumakipana aksagu jutama injamawa kaukirisa tihtama. Akiri usuto. Me ha ayudado a entender más a las personas que escuchaba hablar en la calle, en el minibús,
veces a personas familiares que hablan este idioma. Cantutita. Eso vamos a empezar a cantar. Korimpiquisa, kolkempiquisa. Naya sawairistua, wawanakaru, wainanakaru. Aka arusa yatinda sipka kispa kuna laikunteja hiwasana arusao. Uka laikunwa wakisispa yatintañ hukampu kampi nairakato iriptañ. Las palabras que quisiera decirte es que te quiero y gracias por enseñarme la aymara. El aymara, junto con otras lenguas originarias, son consideradas un derecho fundamental. Si una lengua deja de hablarse, desaparece. Por eso es tan importante protegerlas. Nos seguimos viendo en Pacadata.